Bienvenidas nuevamente a la Convención Mujeres Omega 2023. En esta ocasión tenemos una experta en finanzas, Admin Álvarez. Admin, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí de nuevo, a hablar de un tema que va de la mano con el empoderamiento y con todos los pilares de esta convención, de esta tercera convención. Muchísimas gracias por la oportunidad. Cuéntanos un poquito, ¿por qué finanzas? ¿Por qué el pilar, en el pilar de conocer? ¿Por qué nos quieres ayudar un poco en ese pilar de conocer cómo crear nuestras finanzas? Sí, a ver, esta convención tiene tres pilares, ¿verdad? Que es conócete, empodérate y materializa. Y la verdad que el tema del que yo hablo encaja perfectamente en cualquiera de los tres pilares, porque los tres tienen que ver con empoderamiento femenino. Y la realidad es que no hay empoderamiento, no hay bienestar, no hay prosperidad si no hay orden en nuestra economía. Entonces, para mí tiene que ver con esto. Mucha gente piensa que los financieros, pues somos los que tenemos perfectamente en orden nuestras finanzas y todo esto, y la realidad es que no es tan así, porque en la universidad y en la vida nos enseñan y practicamos es mucho análisis asociado a la matemática y a rentabilidades. Y la realidad es que el tema financiero tiene mucho que ver con nuestras emociones. Realmente es emocional. No me atrevo a decir un porcentaje, pero yo creo que más del 80%, porque al final el resultado de nuestras finanzas es el resultado de nuestras acciones. Y nuestras acciones son el resultado de lo que pensamos, de lo que creemos y al final de lo que hacemos. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho de conocernos, tiene que ver con nuestra autovaloración. Para mejorar nuestra economía y nuestra prosperidad, pues tenemos que sanar muchas cosas y comenzar a sanar la relación con nosotros mismos, a cuidarnos a nosotras mismas, a conocernos, a entender qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que no hacemos tan bien. Y todo este tema del autoconocimiento también tiene que ver con la valoración que nos damos nosotros. Y al final, el tema del dinero, o sea, el dinero como tal, es un instrumento que tiene que ver con un intercambio de bienes y de valores. O sea, son valores. Yo le doy la ponderación de lo que vale para mí algo. Entonces, por eso es que le pedí a Mujeres Omega que este año finanzas tiene que estar en el pilar de conocernos, ¿no? Y es muy interesante porque tenemos el pilar de materializar, que caería esta conversación mucho más en eso, pero tú te concentraste en el pilar de conocer. ¿Qué experiencia Sí. tenemos que tener para conocer nuestro dinero, nuestras finanzas? ¿Cómo llegamos a tener, por ejemplo, una vida resuelta? Más o menos tener bien nuestras finanzas, comenzar a conocer cómo llegar a tener una vida saludable financieramente. A ver, yo creo que lo primero es reconocer que el éxito financiero depende más de cómo te comportas y gestionas tus emociones que en sí de un conocimiento financiero per se técnico, ¿no? Si a eso vamos. Y para ser exitoso en una gestión emocional, pues tienes que aprender a conocerte, a lidiar pues con esas emociones que a veces no sabemos gestionar, a aceptarte y a reconocer. Y yo a mis clientas les hablo mucho de ser adultos. O sea, ser adultos, y ser adulto es tomar responsabilidad de mis acciones y de lo que me pasa, ¿verdad? Entonces yo creo que el mejorar nuestra economía personal tiene que ver con nuestra adultez y hacernos cargos. En tu experiencia personal, lo voy a preguntarle en el rango personal, ¿por qué tenemos tanto miedo, nosotras las mujeres en especial, a enfrentarnos a los números, no a los hombres, a los números? Mayormente dejamos eso en las manos del hombre. O sea, Sí.
Sí, la verdad que sí. De nuevo, tiene que ver con nuestra valoración, tiene que ver, y lo voy a hablar 100% personal, porque yo todo esto, la verdad, o sea, después de muchos años a nivel corporativo, me fue bien, o sea, mis estados financieros siempre estaban bien, yo trabajé en planeación financiera, entonces siempre procuré que tuviéramos dinero, siempre, o sea, garantizaba bonos, garantizaba muchas cosas, trataba el tema de las reestructuras, pues en lo que competía a mí, pues trataba de que hubiera un poco de justicia, ¿verdad? Pero no era tan así, esa metodología no era tan así en mi vida personal, hasta que bueno, que al final una crisis, yo no sé si de mediana edad, existencial, una crisis de la que nos dan en la vida, pues me llevó, y la verdad como que un llamado, o sea, eso ha sido un llamado, pues sí, me llevó a empezar a hablar de esto. Y al principio, cuando yo hablaba de esto, como hablaba en términos muy corporativos, nadie me entendía. Ujú. Es un viaje personal, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que no me entiendan? Entonces empecé a documentarme mucho y empecé a estudiar y empecé a aplicar lo que aprendí en la corporación, en la vida personal y empecé además a ir a terapia para sanar muchas cosas. Ujú. Yo en algún momento de mis presentaciones le hago publicidad a que tenemos que ir a terapia y sacarle el miedo a eso y la terapia que te dé la gana, o sea, la que te funcione a ti, porque al final ir a terapia es hablar con un tercero que tiene las herramientas para ayudarme a yo ver, a yo misma ver lo que me está, a verme, ¿verdad? Y a mejorar. Entonces, es una invitación. Volviendo a tu pregunta, ¿por qué nos cuesta enfrentarnos a nuestros números? En primer lugar, porque nos da miedo, porque nos da miedo ver lo que dicen los números, porque el autojuicio es muy fuerte. Y además de ese miedo nos lleva a la culpa, nos da ansiedad y como no sabemos gestionar nuestras emociones, pues es más fácil, pues como que me volteo, lo dejo ahí, yo sé que lo tengo allí, yo sé que cuando me acuesto todas las noches me suena acá y que no me puedo dormir y también sé que me despierto a las 3 de la mañana pensando en mi economía, en el futuro, en todo eso y realmente eso sucede y sucede a esas horas, eso está súper estudiado, es por miedo, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la primera razón. Eh, ¿Por qué tenemos miedo? Porque tenemos creencias equivocadas acerca del dinero. Entonces, y acerca del dinero y además acerca de las personas que tienen dinero. Exacto. Entonces eso es todo una novela, un drama mental que nos lo enseñaron, Sí. porque si vemos las telenovelas, o sea, ¿quién era la pobrecita niña buena? No sé, o sea, era una niña Y pobrecita. también lo que nos dicen, los dichos que dicen también. Ah, Sí, yo me acuerdo de uno que decía mi abuela mucho. ¿Tú crees que el dinero crece en las matas? exacto. Y eso, o sea, el dinero sí viene de las matas, sí viene de las plantas, porque si no tenemos la madera y no hacemos eso, no hay dinero. Y es muy interesante porque eso es una semilla negativa hacia el dinero, Sí, porque empezamos a creer que el dinero es escaso y empezamos a crear esa mente escasa hacia el dinero. sí. Y acabas de mencionar un punto que es muy relevante. Y es que mencionaste a tu abuela. Entonces, el tema es que nosotros damos por hecho, o sea, voy a partir de que de una casa, de una casa sin que no sea disfuncional, digámoslo así, ¿no? Claro. Y que no se me malinterprete lo que estoy diciendo. O sea, No, no. veneramos, asumimos y que lo que funcionó en mi casa es lo correcto, lo que es, ¿verdad? Eh, entonces no cuestionamos esos patrones y esos hábitos que tenemos y no volteamos a ver, al final todos somos espejos de todo y cuando uno entiende eso, o sea, yo sé que es durísimo muchas veces, oye, esto que no me gusta reconocerlo en mí y por eso digo, ve a terapia para que alguien te dé la mano, ¿verdad? Exacto. Porque hay que hacer el trabajo, porque mira, al final si estamos hablando de economía y estamos hablando de dinero, pero la realidad es que nos vamos a morir. Esa también es una de las razones por las que yo me dedico a esto. Entonces nos vamos a morir y ni al cuerpo nos llevamos.
Porque ni el cuerpo te lleva, el cuerpo se queda. Exacto. Ahora lo creman, se ahora ni siquiera te entierran completo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda tu esencia, queda tu energía y queda. O sea, la verdad, no es tema, no me quiero desviar, pero todos lo sentimos. Entonces yo no tengo que explicar mucho. Y si no les sabemos poner palabras, o sea, uno lo siente. O sea, los que hemos tenido pérdidas de seres queridos, uno sabe ya después que pasa el proceso de duelo, que pasa el proceso que tiene que pasar, nosotros sabemos que están allí, que su esencia, su energía quedó, porque se siente, hay momentos que se sienten. Entonces, yo todavía siento a mi abuela. Yo todavía siento a mi abuela cuando a veces yo siempre, cuando ella me decía eso, le decía, no, abuela, pero si nosotros somos ricas. Y cada vez que me viene una creencia limitante hacia el dinero, me acuerdo y ella me dice, acuérdate, tú eres rica. Claro. Y no tenía que ser rica monetariamente, pero yo decía mentalmente, porque acabas de llegar a un punto también muy importante. Lo mental, hay que eliminar todas esas creencias limitantes y trabajarlas, porque son patrones que te van a estancar financieramente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los ámbitos de tu vida y en ámbitos de crecimientos. Sí, entonces, y es la sensación de sentir, por ejemplo, que nuestras finanzas son un reto de nunca acabar. O sea, estoy en eso. Y con el tema de las creencias, yo creo que ya cuando la información llega a uno, ¿verdad? Porque ahorita hay mucha información, o sea, todo el mundo sabe que es una creencia. El que no se quiere meter allí es porque no le da la gana, porque no quiere ser adulto. Hacer su trabajo, porque realmente el crecimiento es como la adolescencia, te duele los huesos, te va a doler, hay cosas que te van a doler. El tema de las creencias, cuestionar lo que funcionó en mi casa y lo que no funcionó, sobre todo lo que no funcionó, y tener que deslastrarte de eso es doloroso, porque sientes que le estás siendo como que desleal a alguien, ¿verdad? Y además que es la gente que tú más quieres. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer allí, por supuesto, trabajar las creencias, transformar las creencias y de nuevo, es un trabajo de nunca acabar. Entonces, ponle buen humor, pónselo como reto, celébrate y nada, disfruta el proceso. Al final es un proceso. Hay otro tema que es importante, que es que asociamos nuestro propio valor con la cantidad de dinero que tenemos. Entonces, como usamos el dinero que ganamos para aparentar, ¿verdad? Entonces yo ahí me siento como que valorada. O sea, y yo lo veo, yo trabajo con mujeres que producen dinero, ¿verdad? Entonces, y por eso yo hablo de orden financiero. Oye, ¿qué es lo más difícil en finanzas? Producir el dinero, o sea, pegarle la idea, que el dinero venga. Del resto son hábitos y prácticas. Entonces, yo creo que, claro, como sabes que tienes un desorden en tu economía, a pesar, y esto que digo, lo digo no digo nombre por confidencialidad, pero a pesar de que tú puedes ser la gerente general, la directora regional, la cha-cha-cha, el cargo que tú quieras así grandísimo, o la empresaria tal, o sea que tienes ese reconocimiento hacia afuera, tu economía es un desorden. Entonces, claro, ¿por qué no te enfrentas? Porque crees que si te enfrentas, tú pierdes ese valor. Y no tiene Pero que ver vienen con también los patrones que traemos, porque el desorden no está afuera, porque tú acabas de decir, hay personas que tienen dinero, pero el desorden está dentro, y si no controlas todas esas emociones y todos esos patrones que llevas por dentro, entonces vas a ver ese desastre, no solamente en las finanzas, sino en todas las áreas de tu vida que están afuera de ti. Totalmente. Y ya, yo creo que ya como último punto para respondiendo a esta pregunta de por qué evitamos ver nuestros números, lo mencionaba al principio, es porque creemos que no tenemos suficiente conocimiento técnico. O otra que es increíble, no sé Excel. Entonces, como yo no sé Excel, yo no puedo tener en orden mi finanza.
siempre hay mucha excusa hacia lo técnico y realmente son excusas. O Sí. no tengo tiempo, o no tengo tiempo, ¿verdad? Con lo cual tiene que ver un poco, volvemos a la adultez, tiene que ver de disciplina, tiene que ver de hábitos, tiene que ver de rutinas, ¿no? Exacto. Y de control de tu agenda. Entonces... Es muy interesante que acabas de decir, porque he escuchado varias veces eso. No, es que yo no sé manejar Excel. ¿Qué pasó con una libreta y un papel? Sí. Escríbelo, agarra, Sí. imprime tu cuenta bancaria y ve dónde se va el dinero, dónde está, porque es importante saber dónde está tu dinero, porque trabajas. Claro, pero también yo ahí me atrevo, o sea, y te escuchaba, y yo trabajo con mucho médico, con muchas doctoras, y tengo una doctora que es una neurocirujana. Exacto. O sea, es Excel. Trabaja tu cerebro. Amiga, tú trabajas con el cerebro de la gente y para eso sí estás empoderada y sí confías, pero para un Excel no. Y además en Excel, ¿de qué estamos hablando? Si normalmente la gente, los asesores financieros, te damos la plantilla, es input y estás usando tus dedos todo el día. Entonces, o sea, lo digo esto con este tono porque quiero que esta charla sea un llamado de atención. Exacto. O sea, todos tenemos la posibilidad, o sea, toda la gente que va a escuchar esto, toda la gente que tiene acceso a todo lo que, a toda esta tecnología, a todos estos canales, o sea, el llamado es, ordenémonos y seamos adultos. O sea, es eso. Hoy día hay muchísima información, solo que hay que utilizarla y ponerse en acción y buscar ayuda. Siempre busca a alguien que te dé la mano para ir a ese lugar. Y ese lugar es adentro. Y adentro es complicadísimo ir. Es uno de los trabajos más duros que puede hacer un ser humano. Ir hacia adentro porque ahí vas a ver tus carencias y vas a ver tus virtudes también. ¿Cuáles son los errores más comunes que una persona como yo, como tú, como cualquier persona con que tú trabajas, comete con el dinero? Bueno, yo creo que el primero, ya lo mencionamos, es que tiene que ver con que para ser exitoso financieramente tengo que tener conocimiento de finanzas. Ya hemos hablado de eso, ese no necesariamente es así, es orden, ¿verdad? El otro diría no de tener tus metas claras y darle seguimiento. Y con las metas es poner metas. Yo apuesto siempre a mi favor. Yo le digo a mis hijas, yo soy mamá de dos, a mis hijas y la verdad las mujeres con las que trabajo, les digo, tú tienes que ser tu propia cheerleader. Entonces, si tú quieres ser tu propia cheerleader, todos los días da pequeñitos pasos para que tú tengas algo que celebrar. Y a lo mejor un paso pequeñito es, bueno, yo llego al final de mi día y ordeno mi cartera. Normalmente, y sobre todo las mamás, nuestra cartera es un desorden. Y lo digo en primera persona, y es una lucha diaria. Manténlo ordenado. Un avance chiquitito es, oye, entra todos los días a tus cuentas bancarias. Es algo chiquitito que podemos hacer, son 2 minutos. ¿Y por qué quiero que entres? Porque ahí nos equivocamos, porque quiero que te sientas. ¿Dónde está el miedo? Porque ahí es una emoción que viene a regalarte algo, que te tiene que decir algo. Entonces, y eso de nuevo tiene que ver con el autoconocimiento. El otro error que todos, yo creo que todas lo hemos cometido, es gastar excesivamente buscando la aprobación de los demás, ¿no? O en el caso de las mamás, es gastar excesivamente jugando a muñecas con nuestros hijos, ¿no? Cuando son bebés, aquel gasto excesivo, o sea, es como que un gasto excesivo en todo, que a lo mejor ni siquiera es que me lo estoy echando encima yo misma, ¿no? O sea, a lo mejor hasta es para otra gente. Entonces es eso, es cuidar los gastos, ¿no? Porque además gastar en exceso buscando la aprobación de otra gente
que a lo mejor no vas a conseguir, o si no, bueno, te vas a reprimir porque entonces ahora sí me voy a controlar, pero ocurre como con las dietas. Entonces dejé de comer, terminó la dieta, ¡pum! Entonces el efecto rebote. Entonces lo que va a pasar con estas dos cosas es que volvemos a las emociones que no nos gustan, ¿no? Que es la ansiedad, la culpa, que nos llevan a un lugar que va contra nuestra capacidad resolutiva. Otro error conocidísimo, mal uso de tarjetas de crédito. El mal uso, yo no digo no las uses, pero sí usarlas mal, porque muchas veces ese mal uso tiene que ver con que no te pones límites. Entonces volvemos a ser niñitos enloquecidos, raspa, 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 sin ser adultos. Entonces hay que autolimitarse a la hora de usar tarjetas de crédito. No llevar un registro escrito de cómo se mueve tu dinero. Y aquí le voy a contar una anécdota reciente de hace, ya les voy a decir, del domingo de la semana pasada. Okay. Yo, parte de lo que hago, trabajo en colaboración con mi socio. Él tiene su empresa y yo lo colaboro en proyectos de transformación de negocio y apoyo en toda esa gestión de cambio. Y estamos escribiendo un libro que tiene un poco que ver con nuestra historia de emprendedurismo. Entonces, nos fuimos a la naturaleza a contactar con nuestra esencia para revisar el libro. Y cuando veníamos de regreso, me dice él, yo iba manejando, me dice él, mira, yo quería hacerte una pregunta. ¿Es cierto? O sea, ¿en verdad tú revisas tus cuentas todos los días? Entonces yo le digo, mira, yo hago el intento todos los días, porque hay días que sí lo puedo hacer, porque además quiero ser coherente, quiero todo lo que digo, yo me lo digo a mí misma también, lo practico. Pero el día que no puedo, yo sé que ese día o me porté mal o metí la pata o no sé qué, y entonces ese día yo anoto y lo hablo con Marcela, que es mi terapeuta, y lo hablo con Marcela para que no me vuelva a pasar. Y entonces yo le digo, ¿y tú? Y entonces me dice, yo no, yo lo tengo todo acá. Y yo, claro. Entonces yo, a todas estas yo voy manejando y yo, no, claro, entiendo. Entonces me dice, entonces me empieza a refutar. Y yo entonces me voy yo y le digo, ajá, ¿y de dónde será que vienen los problemas de cash flow? Y empiezo a hacerle preguntas ya de negocio. Y entonces aquel silencio. ¿Por qué les cuento esto? Porque es que a los que sabemos de finanzas también nos pasa. Porque de nuevo tiene que ver con la autovaloración. Entonces, ese hacer el ejercicio escrito, revisar lo escrito o en computadora, tiene que ver para que te recuerde y para objetivizar el número. El número te viene a decir algo, entonces no tienes que tenerle miedo, más bien sea agradecido. Entonces, exacto. Vaya la anécdota con esto. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque yo soy coach de vida y sí. Yo tengo mi coach. Todo el mundo me dice, ay, ¿por qué tú eres coach y tú tienes tu coach? Le digo, porque yo también tengo vida. Yo también tengo vida, yo también tengo prioridades, yo también necesito que me diga, mira, aquí está tu blind spot. Y eso fue lo que tú le hiciste a tu amigo. No le dijiste, tú estás haciéndolo mal, pero le dijiste las herramientas que necesitaba para empezar a hacer el trabajo que estaba diciendo ver que hacía y que enseña a hacer a las otras personas. Sí. Es muy interesante tener un coach. Sí, y ahí acabas de decir algo que la verdad no lo tengo en mis notas, pero un médico no busca otro médico para curarse. En el área financiera, igual hay muchas especialidades. Yo les mencioné al principio que lo mío era planeación financiera y gestión de cambios, porque es en lo que procesos de transformación, ¿verdad? Y procesos de presupuesto. Pero en finanzas hay muchas aristas. Entonces hay que buscarse especialistas. Tienes que tener un buen contador. Y fíjense que se lo digo, un buen contador, no un contador barato. Puede ser barato y ser muy buen contador, pero que cuando decidas quién es tu contador, que prele, que sea bueno y que esté actualizado. Exacto. Y que lo que él necesite, lo que él sabe, su área de expertise sea lo que tú necesitas. Y si no, que tenga un equipo de gente
Lo cual me lleva a otro error del que no se habla, y es tener todos nuestros documentos legales en orden. Yo empiezo mis asesorías por allí. Vamos a revisar cómo están los contratos que legalmente tú tienes firmados. Y yo me he encontrado con gente que está separada, pero dice que está divorciada y el divorcio no está firmado. Y eso va en contra de su economía. Con que hacen inversiones en otro país, entonces esa persona en Estados Unidos, pongamos esto, alguien que está en Latinoamérica y alguien lo ayuda a hacer inversiones en los Estados Unidos, pero entonces esta persona que está en Latinoamérica confía en la persona de Estados Unidos, ¿verdad? Y no se entera de lo que pasa. Entonces tienes que estar enterado y validar siempre la información por varias fuentes. O sea, tú eres adulto, tú tomas las decisiones. Entonces te tienes que enterar. De nuevo, todo lo que les estoy diciendo son errores que yo he cometido. Y son responsabilidades que nosotros como adultos tenemos que tener. Sí, son es nuestra responsabilidad, no de la persona que hizo la inversión. Es la responsabilidad tuya de estar pendiente de tus finanzas. Porque tiene que ver con tu valoración. O sea, como yo no me creo que puedo ser capaz de tenerlo. ¿Y saben qué es lo más difícil de todo, lo más retador? Que arreglarlo es doloroso. Porque al arreglarlo, muchas veces estos temas legales es con gente que queremos, es con familia o con gente que queremos, ¿verdad? Entonces, la parte legal es tan blanco y negro que enterarte allí, claro que es doloroso porque, o sea, hablamos al principio de la abuela, ¿verdad? De que, oye, me lo está diciendo desde allí y tal, y la verdad, o sea, a lo mejor lo hacen con buena intención, pero legalmente te ponen en un lugar muy desfavorable. Entonces, de esto no hablamos justamente porque es incómodo, ¿verdad? Y de verdad, esto yo creo que es un error y es el error que más nos cuesta dolor, nos cuesta dinero, ¿verdad? Y sobre todo nos lleva a un lugar donde nuestra autovaloración, ese refuerzo que necesitamos, te lo lleva a un lugar que no quieres estar. Entonces, yo creo que ese sería uno último, no invertir porque tienes miedo o porque no tienes el dinero. Entonces, si no invierto, ¿cómo hago que mi dinero siga creciendo, ¿no? Con lo cual me lleva a tener varias fuentes de ingreso. Eso se habla mucho, pero busca un ingreso, siempre hay que ser creativo, sí. Es muy interesante lo que acabas de decir, porque hay muchas personas que no invierten, incluso aquí en Canadá. Yo siempre he sido de la idea de que yo me pago primero yo y después pago mis bills. Yo siempre ahorro el 10% de mi sueldo, yo lo pongo en una cuenta que no veo. Y eso lo dice cualquier gurú, lo dice cualquier persona en las finanzas. ¿Y el por qué? Porque tienes que tener esa reserva ahí, porque no se sabe qué va a pasar si pierdo mi trabajo, si me enfermo. Que si algo pasa, yo tengo mi reserva, y si no pasa, yo tengo esa reserva. Sí. Y es importante, y si lo sacas de tu sueldo, ese 10% todos los meses, no lo vas a sentir. Agarra algo automático y lo sacas, porque es importante tener eso como validación, pero también ahí viene la validación. Tú te sientes capaz, porque hay muchas personas que dicen, ay, no, mire, ¿y de dónde voy a sacar el 10% si yo vivo paycheck, pago por pago? Yo no puedo hacer eso. Y es una batalla campal que ellos mismos porque ellos mismos tienen con ellos mismos. Sí, porque tú pagas impuestos, aquí pagamos impuestos, el impuesto te lo sacan del cheque, agarra y pon, ok, ese 10% lo pagué en impuestos. Tienes que hacerte una mentalidad muy fuerte para poder tener las finanzas. No sé, dime tú eres la experta. Ahorra con intención, o sea, ahorra con intención. Mira, quiero ahorrar porque este viaje lo quiero pagar de acá y no de mi sueldo. O quiero ahorrar para, bueno, si ya estoy, no sé, ya tengo mi fondo de seguridad mental, que cada quien le dé
lo que para cada quien sea seguro. Exacto. ¿Verdad? Eso depende mucho y de nuevo, volvemos a la adultez. Es hacerte también las preguntas, ¿y qué pasa si? O sea, siéntate un día, ¿y qué pasa si? Desde un momento de calma, antes de que pase. Miren, en las empresas hay un ejercicio, hay una gerencia que se llama Risk Management en las multinacionales, ¿verdad? Que es la gestión del riesgo. Y en esas sesiones de riesgo se juntan todos los meses el comité ejecutivo de la empresa. Y son sesiones de qué pasa si, qué pasa si. Son los peores escenarios y lo haces como por rutina. ¿Por qué? Porque cuando pasa el riesgo, ya tú te vas al ABC y ya lo tienes medido, digerido y es más fácil accionar, ¿verdad? Y ponerte en una posición segura y no actuar desde un lugar de pánico, de locura, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que sí, y eso, de entender el propósito y también, muy importante, que no lo hemos mencionado, cuida, o sea, escucha sin juicio, ¿verdad? Las conversaciones de la gente que te rodea. Ya sabemos que tenemos creencias porque pensamos que la gente que tiene mucho dinero, ellos son malos, mala gente. Búscate a alguien porque todos tenemos, búscate a ese alguien que tú crees que tiene mucho dinero e invítalo a un café y trata de ir sin juicio y olvídate, cuando estés en ese café, olvídate de que esa persona tiene mucho dinero para que empieces a desmontar eso y empieces a cuidar y a valorar dónde inviertes tu tiempo y con quién estás. Porque pero mira, muchas veces... también en eso hay muchas personas que tienen mucho dinero porque son heredados. El dinero es heredado. Tienes que también tener mucho cuidado si esa persona te va a levantar, porque la idea de estas conversaciones creo que discúlpame si estoy errónea, Sí. es que la persona que está aquí te levante a su nivel, no te baje más. Bueno, ya va, no necesariamente. Yo creo que esas conversaciones es justamente para desmontar. Yo creo que hay que ser empático y ver al ser humano que tienes allí. Porque ciertamente, si es un dinero heredado, y depende de qué número de generación vayas, ¿verdad? Porque Exacto. si estás hablando con uno quinta generación, yo te digo, escúchalo. Y te prometo que el mejor consejo financiero que a mí me han dado me lo dio un analista que tuve, era como 3 niveles por debajo de mí en aquel momento, que es de una familia de abolengo, ¿verdad? Muy bien posicionada, y el mejor consejo financiero me lo dio a mí él. Había otras cosas que a lo mejor yo tenía, mis propios temas, ¿verdad? Pero tenían que ver conmigo. Y eso a lo mejor tiene que ver contigo. O sea, depende. O sea, sobre todo es de qué generación es, de dónde viene y cuál es su historia. Y de nuevo es ir con juicios, ir a aprender. No es ir a recalcar, no es ir a recalcar ¿cómo se llama? Tu jerarquía. ¿Ves? Yo sabía que yo sabía que ahí había algo. No es ir para eso, es ir, oye, déjame ver qué puedo aprender de aquí. Porque el dinero heredado, mal usado, se acaba. Exacto. Y eso es lo que, y a eso es lo que iba. O sea, que hay que ver también a dónde vamos, porque hay personas que son muy, muy inteligentes y tienen muchas cosas que dar, pero a la vez no tienen el dinero. O sea, Exacto. tenemos que ir con la mente abierta a ver Sí. y a conocer lo que necesitan esas personas. Sí, pero el mensaje aquí lo que quiero que se lleven es rompe la rutina con la gente que frecuentas, rómpela, para que te atrevas a expandirte, a conocer otro tipo de gente y otro tipo de mentalidad, porque es lo mismo cuando te vas de vacaciones. Cuando te vas de vacaciones vas en modo curiosidad. O sea, todo es lindo, todo es maravilloso, estás abierto, pruebas, o sea, es eso, es ve a ese tipo de conversaciones con esa mentalidad viajera, ¿no? Exacto, exacto, con la mentalidad de aventurera y de explorar a la persona, de saber cómo lo hace, de dónde llegó. ¿Qué le dirías tú a padres, por ejemplo, yo soy madre de adolescentes, para que ayuden a sus hijos, porque nada de esto lo enseñan en los colegios? Bueno, aquí en Canadá no lo enseñan. Aquí en Canadá te enseñan a tomar créditos,
A lo que tengas 18, agarras tu tarjeta, puedes comprar tu carro, puedes esto y esto, pero no los enseñan a cómo organizarse con su dinero, a cómo implementar una rutina con el dinero. A mí me pasó no hace mucho, yo soy más o menos bien en las finanzas y yo enseño a mis hijos a tener unas finanzas organizadas y eso tiene que ver de donde yo vengo. Yo vengo de Venezuela, que si tú no tienes el dinero para comprar una casa, vives con tu abuela o con tu tía o con el vecino o en una parte que no estás cómoda. Entonces yo enseñé a mis hijos, no, ustedes tienen que tener cierto dinero guardado y le enseñé una serie de cosas que me han funcionado a mí y a la vez le han funcionado a ellos de cierta manera. ¿Cómo tú le ayudarías a los padres como nosotros a enseñar a nuestros hijos y a orientarlos a una situación financiera favorable para ellos? A ver, yo creo que la forma es la más difícil y es con el ejemplo. Exacto. La forma es esa, con el buen ejemplo, ¿verdad? Eso por un lado, o sea, procura tú que dar el ejemplo, sentarte a el orden, sentarte, todo esto que hemos hablado, ponerlo en práctica, ahorrar, no darle todo a los hijos. Recuerdan que más temprano dije, no juguemos a muñecas con nuestros niños, ¿verdad? Sobre todo yo lo digo en primera persona, o sea, fue excesiva la cantidad de lacitos, o sea, fue excesivo lo que yo gasté, porque fue un gasto en una Venezuela, hoy día vivo en Costa Rica, pero en aquel momento fue irresponsable de mi parte. Entonces, eso a las mamás jóvenes le digo que sean más conscientes y a las mamás como yo le digo que lo hablen. Yo lo hablé con mis hijas, con las dos. Muchas cosas, reconocí los malos hábitos que tenía, porque de nuevo, de ser una súper ejecutiva, financiera, o sea, es que estás en un mundo que a lo mejor tú no te puedes mantener, o sea, ese me lo merezco. O sea, no tiene que, de nuevo, es mirar hacia adentro, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, con el ejemplo, ¿verdad? Con buenas conversaciones y sobre todo también continúa educándote. Te tienes que educar, porque además el entorno financiero está cambiando con nuevos instrumentos. Criptomonedas, hay cosas que o funcionan o no, criptomoneda, por ejemplo, tenemos que comenzar, eso se está creando todo, o ya está creado, está en pleno ensayo y error, no sé, es más, no sé bien qué pasa, ¿verdad? En pleno está pasando, pero entonces vamos a estar allí, vamos a entender, ¿verdad? Y lo otro es enseñar a los niños a darle el valor. A ver, una cosa es enseñar eso, el valor del dinero es un mecanismo transaccional. O sea, si tú quieres ganar más dinero, pues tienes que dar más valor, ¿verdad? Y lo otro que le enseño yo a mis hijas y lo promuevo mucho es, aparte del ahorro que ya hemos hablado, comparte desde la gratitud. ¿Por qué? Porque nuestros niños, los niños de que estamos acá, así en este momento, no sé, el mejor escenario, somos gente favorecida. Entonces, eso, o sea, si queremos una mejor humanidad, tenemos que ser agradecidos y desde la gratitud ayudar a los demás de tú a tú. O sea, ayudarlos genuinamente, ¿me entiendes? Y aprender de esas personas también, porque, y eso tiene que ver con la humildad. No es enseñar a nuestros niños a que tú estás no, es humilde, o sea, reconoce y agradece el lugar donde estás, pero asume también la responsabilidad con el que es menos desfavorecido. Entonces yo sí creo que va por allí la cosa, que de nuevo no tiene que ver con el tecnicismo no. es algo que qué bueno que nos eduquemos, ¿verdad? Pero eso, valoremos, enseñemos a nuestros niños y nuestras niñas a valorarse. Y como mamá, y ahora lo estoy viviendo mucho, o sea, estoy aprendiendo, ¿verdad? También,
el tema de la igualdad, ¿no? Queremos un mundo más igualitario. Entonces, igualdad es que somos iguales. No es que yo ahora soy una mujer empoderada, voy y piso, no, somos iguales. En la medida que mamás de niños o esposas o novias eduquemos y enseñemos a esos hombres, que les digo, yo tengo 30 años en la vida corporativa, sí he vivido situaciones de machismo y las tengo marcadísimas, sobre todo en los últimos años. Sí, marcadísimas, así, desencajadísimas, pero las he vivido tanto de hombres, esas, claro, esas son las que me marcaron porque entonces está, viste, o sea, me das, ahí te puedo culpar a ti, o sea, me hago víctima, me victimizo. La víctima. Pero también las he vivido y también yo he sido, o sea, también he sido, no he sido la más inclusiva, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es un tema que tenemos que fomentar. Hay que vivir con la mente de que no somos víctimas. Si quieres ser víctima, entonces eres un voluntario a la víctima, porque esas personas vienen a enseñarte que tienes algo que trabajar. Sí. Aunque a veces es muy duro hacer eso. Sí, entonces, bueno, yo creo que eso, siendo el ejemplo y procurando mejorar nosotros nuestra finanza, poniendo límites sanos y no satanizar, cuidar nuestro lenguaje, no satanizar el tema del dinero, y tiene que ver con lo que hablábamos al principio que mencionabas, con las creencias. Oye, o agarramos esa creencia y la trabajamos y la volteamos, porque con una que volteemos, como que destrabamos otra, y entonces destrabamos a nuestros nietos. Yo personalmente lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo procurando la prosperidad de mis futuras nietas. Yo no sé si mis hijas van a ser o no, van a decidir o no ser mamás, pero yo lo que hago, ya ni siquiera lo hago por mis hijas, yo lo hago por mis nietas o nietos. Y por una nueva generación que viene también. Exactamente. La intención también es no solamente cambiar a la persona con la que tú trabajas, sino también ayudar a que ella cambie el entorno donde ella vive, a que ella las herramientas que tú le das, enseña a otra persona, enseña a su hija, enseña a su sobrina, enseña a su prima, a una persona que esté a su alrededor y la ayuda a crecer también. Es como que vamos sembrando semillas para crecer más plantas y más árboles bonitos y empezar a recoger nuevos frutos. Así es. Sé que tienes una actividad ahorita, ¿no las puedes compartir? Sí, yo, bueno, voy a hacer una actividad presencial en San José, en Costa Rica. La fecha va a ser el 17 de junio. Va a ser un brunch para hablar de finanzas. Es para 22 personas, ojalá que todas sean mujeres. Y aquí quiero ser, no quiero ser exclusivo, no quiero sonar como que estoy excluyendo a los hombres, pero la verdad es que es un tema complicado, es un tema que nos incomodísimo, no es complicado, es un tema incómodo, entonces quiero crear una conversación para nosotras. Entonces pronto van a recibir información, igual en mis redes sociales me consiguen en mi Instagram y yo siempre estoy compartiendo por allí toda mi información, me consiguen como @by.armin.alvarez, el by es de B-U-B-Y, ¿verdad? Un poco ahí Spanglish. Una pregunta, ¿cómo se pueden conectar las personas contigo? Por ejemplo, tú haces conferencias virtuales, tú haces algo, ¿cómo? ¿O solamente es personal? Mira, los servicios que yo ofrezco, yo hago charlas corporativas, me contratan las empresas para ir a hablar allá. Al inicio, normalmente esto yo lo hacía cuando estaba en la corporación, como trabajaba en planning y llevaba el presupuesto, pues ¿qué hace la gente de planning que no está en su role profile? Es, bueno, educa a toda la gente a que lleven el presupuesto. Entonces eso lo hago a nivel de corporaciones. Hago asesorías one-on-one, ¿verdad? Es lo que menos por un tema de mi agenda, y hago cursos, hago educación financiera y experiencias presenciales que estoy comenzando, ¿verdad? Porque
y son experiencias prácticas, porque yo no me interesa ser una encantadora de serpiente, de gente, ¿verdad? Ay, qué bonito y tal, o sea, de hecho no sé. Lo que sí me gustaría es un mundo que haya menos pobreza mental y espiritual, porque esa pobreza hace mucho daño. Entonces yo, eso es como lo que quiero poner mi granito de arena. Entonces eso es lo que hago asesorías, hago cursos, y bueno, y estoy súper disponible en mis redes para ¿Solamente en todo. Costa Rica o tú haces cursos fuera de Costa Rica también? Yo hago cursos fuera de Costa Rica porque a través de plataformas, ¿verdad? Lo hago online, o sea, la mayoría de mis clientes, de hecho, yo comencé con esto hace 3 años y apenas ahora estoy arrancando presencial en Costa Rica. Todos mis clientes, o la mayoría de mis clientes, son de fuera de Costa Rica. Bueno, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la conferencia Mujeres Omegas 2023 y te deseo todo lo mejor. Vamos a poner tu información abajo para que todo el mundo la tenga. Sí, dime. Yo te quiero robar 2 minutos, no más de 2 minutos, porque yo sé claro que sí. Y es una anécdota con esta plantita. Oh. Esta es una orquídea, yo no sé, ahí se puede ver, sí, ven que están haciendo una varita, ¿verdad? Yo, por estas cosas financieras, yo compro orquídeas, porque la orquídea, a mí me gusta tener flores en mi casa, y la orquídea te dura como 3 meses la varita, ¿verdad? Entonces terminé yo con 5 plantitas, sin la varita, con 5 plantitas que yo decía, bueno, si la plantita está verde, ¿cómo hago? Y me voy un día para el vivero con mis 5 plantas, y entonces el muchacho las revisa y él, no, pero esto está bien, no, es que yo no sé de orquídeas, yo voy a tener que botarla, entonces yo se la regalo a mis amigas, la pegan en los árboles y aquellas orquídeas maravillosas. Y él me dijo, y yo quiero compartir la lección, porque aplica para las finanzas, es que tienes que tener paciencia. Entonces, me dijo, te las voy a acomodar, esto es lo que vas a hacer y lo anotamos, le pones alarma, lo calendarizas y empiezas a observar tus plantas y hablarle bonito a tus matitas. Entonces, de las 5 plantas de orquídeas, les estoy trayendo esta, pero ya 2 están a punto de echar flor. Y yo hice lo que él me dijo, que es tener paciencia, observarlas, hablarle bonito y tenerle fe. Yo quiero compartirle que esos mismos consejos lo apliquen a su economía, a su finanza. Porque a medida, sí, o sea, porque la verdad, las plantitas, la naturaleza te ayuda mucho. O sea, ahí está todo. Y mira para adentro. O sea, yo sé que es incómodo, es mi lucha igual que la de ustedes, pero por eso aprovechemos esta comunidad, aprovechemos Mujeres Omegas en su 3er año, ¿verdad? Y conectémonos todas, hagamos comunidad de verdad para ayudarnos. Entonces yo creo que ese es el poder que tiene esta plataforma. Yo celebro a ustedes, al equipo que está detrás, a Mayrin, al equipo que está detrás de todo esto, de que todo esto sea posible y aprendamos del ejemplo de ellas, porque son mujeres increíbles que tienen una agenda complicadísima y nos causan hacen que esto sea posible. Entonces, hagamos lo que queramos hacer posible con nuestra economía. Y una frase que yo me digo siempre, la tengo anotada por aquí, me hago así en las noches y me digo, tú estás bien y vas a estar bien. Entonces confíen, o sea, y apapáchense ustedes mismas. Me río porque esa es mi frase también. Todo está bien. Entonces, y vas a todo está bien. Y no hemos hecho todo lo que hemos hecho solo por llegar hasta acá. Si estás en un mal momento económico, va a pasar. O sea, va a pasar. Entonces, no te voy a decir que disfrutes el proceso cuando a lo mejor no estás allí. No, pero va a pasar. O sea, busca gente que te pueda ayudar. Hay gente que te va a ayudar sin cobrarte. O sea, porque por el mero placer de ayudarte. Entonces, no se queden. Es un tema delicado. Es un tema incómodo, yo sé. Es incómodo para mí también, pero bueno, vamos por eso. O sea, vamos a normalizarlo y vamos a transformarnos, como es lo que busca esta convención. Y muchísimas gracias la verdad, por la oportunidad. Muchísimas gracias por compartir lo de tu planta, porque la paciencia es
lo que menos la gente tiene. La gente carece de paciencia y quiere todo para ayer, pero Sí, hay un mañana también. sí. Bueno, bendiciones. Muchísimas gracias por haberte dado la oportunidad de participar y de llegar hasta aquí en la tercera convención virtual Metamorfosis Mujer de Mujeres Omega. Mi nombre es Mayrin Neves, yo soy la fundadora de Mujeres Omega, que es una organización sin fines de lucro que se esfuerza constantemente para crear una comunidad de apoyo enfocada en brindar oportunidades a las mujeres para su crecimiento personal a través de la capacitación, networking y conversaciones reflexivas. Reconocemos que cada mujer es única y tiene un gran potencial. Qué bueno que te permitiste llegar hasta aquí y crecer de oruga a mariposa y salir y agitar tus alas. Esta convención virtual fue un éxito gracias a la participación tuya, primero que nadie, por haber estado aquí, por habernos acompañado, a la participación de todo el equipo de Mujeres Omega, especialmente al equipo de producción de esta convención de Mujeres Omega, Mariluz Imbrinson, My Life Coaching, y Noraima González, Hablar Sin Libreto. Gracias también a nuestros patrocinadores.